La mañana amanecía perezosa en la lujosa mansión de los Sánchez, una propiedad inmensa y rica en detalles ornamentales, situada en las colinas de Mérida. Era conocida por su imponencia y la belleza de sus jardines, que parecían pintados a mano y cuidados minuciosamente a lo largo de décadas. Sin embargo, la mansión también era un lugar de silencio sepulcral, un ambiente en el que la grandeza contrastaba con el vacío de sus extensas salas, pasillos y salones deslumbrantes, pero sin vida. Ahí vivía Leonel Sánchez, un empresario admirado, respetado y temido, cuya fortuna había sido construida con disciplina y rigor. Con 60 años, tenía la apariencia de un hombre meticuloso y siempre austero, con facciones tan frías como calculadoras. Para él, los detalles lo eran todo, y cada aspecto de su vida había sido esculpido con absoluta precisión, como si cada movimiento formara parte de un cálculo destinado a evitar cualquier error o falla. Esa mañana, una noticia inesperada sacudía su rutina de perfección. Teresa, su empleada fiel durante más de 3 décadas, le había informado que necesitaba dejar el trabajo. La mujer, de cabello canoso y rostro marcado por años de trabajo honesto, siempre había sido una figura discreta, casi invisible, pero esencial para el funcionamiento de la casa y, en cierto modo, para el propio Leonel. Teresa cuidaba cada rincón de la mansión, conocía cada secreto de los muebles antiguos y sabía las preferencias de su patrón de memoria. Para ella, Leonel era más que un jefe, era un hombre complicado, duro, pero que con los años se había convertido en parte de su vida. Leonel escuchó la noticia en silencio, manteniendo su expresión impenetrable. Sus ojos no mostraban una reacción inmediata, y Teresa sabía que no habría un pedido para que se quedara. Él solo asintió y le agradeció sus años de servicio con un gesto distante, dejando claro que jamás demostraría su gratitud con palabras. Para él, el afecto o los lazos emocionales eran solo debilidades que podían desestabilizar su control inquebrantable. Sin embargo, cuando ella salió por la puerta principal, Leonel sintió una leve, casi imperceptible, sensación de pérdida. Teresa era la última persona en la que realmente confiaba, la única que comprendía sus manías sin cuestionarlo y mantenía su vida en el rumbo que él había planeado. La mansión ahora estaba aún más silenciosa. Las cocinas, los salones y hasta el gran despacho en el que Leonel pasaba la mayor parte de sus días parecían fríos y distantes, como si algo esencial hubiera sido retirado. Esa soledad comenzaba a revelar una verdad que él insistía en ignorar: su vida era inmensamente vacía. Por más que su fortuna y reputación fueran incuestionables, ¿qué había logrado en términos personales? Los amigos eran una rareza, la familia prácticamente inexistente. Todo lo que le quedaba era su poder y su nombre. Teresa, aunque silenciosa y reservada, era el único vínculo que tenía con una rutina que, de algún modo, traía un toque de humanidad. Ese día, Leonel reflexionó sobre el impacto de su ausencia, una sombra que empezaba a instalarse en sus pensamientos. Decidió que contrataría a una nueva empleada, pero sabía que no sería cualquiera, necesitaba a alguien igualmente discreto, obediente, que jamás osara cruzar los límites que Teresa conocía tan bien. No permitía errores, y ahora la nueva empleada tendría que enfrentar no solo la exigente rutina de la casa, sino también a un patrón que se sentía más solo que nunca, aunque jamás lo admitiría. En los días que siguieron a la partida de Teresa, la mansión de los Sánchez parecía sumergirse en una quietud aún más profunda. Leonel, fiel a su carácter, no dejó que la ausencia de su empleada fiel interfiriera en su trabajo, pero, al regresar a casa, sentía que cada rincón de la mansión le recordaba que algo esencial ya no estaba ahí. Las cenas en su largo comedor, siempre silenciosas, ahora parecían huecas, como si los ecos de los cubiertos contra el plato fueran las únicas voces en aquel lugar. Una semana después, Marisol apareció en su puerta. Era la elegida tras varias entrevistas en las que Leonel había sido inflexible. Marisol era una joven delgada, de ojos oscuros y profundos, que hablaban de experiencias guardadas y secretos que nadie había sido capaz de descifrar. Traía el cabello recogido en una trenza y vestía con simplicidad. Sin embargo, su andar era firme y decidido, contrastando con la imagen de una empleada sumisa. Desde el primer momento, Leonel la observó con cierta desconfianza. Algo en ella le resultaba extraño, tal vez porque a pesar de su apariencia reservada, su mirada le recordaba a alguien de su pasado.
Marisol no habló más de lo necesario. Con una voz suave, se presentó y recibió instrucciones sin mostrar signos de nerviosismo ni curiosidad por los lujos que la rodeaban. Leonel, quien siempre analizaba hasta el más mínimo detalle en las personas que ingresaban en su vida, decidió ponerla a prueba. Él no se fiaba de nadie, y menos de una desconocida en quien ahora confiaba el cuidado de su hogar. Así que, aquella misma noche, al cerrar el despacho, dejó el cofre de la sala abierto, con la intención de observar si Marisol era capaz de resistir la tentación. Además, instaló discretamente una cámara en el pasillo que conectaba la sala con la cocina, asegurándose de poder ver sus movimientos cuando él no estuviera. Durante varios días, Leonel revisó las grabaciones de manera casi obsesiva, esperando descubrir algún indicio que confirmara su desconfianza. Marisol realizaba sus tareas con diligencia y eficiencia, ignorando el cofre abierto y sus contenidos de valor. Apenas dirigía una mirada hacia los objetos preciosos que decoraban las habitaciones, como si nada de aquello tuviera algún significado para ella. Esta indiferencia comenzó a confundir a Leonel. Con cada video que observaba, notaba que Marisol parecía completamente enfocada en su trabajo, sin mostrar interés alguno por el estilo de vida ostentoso de su jefe. Sin embargo, una noche, algo distinto ocurrió. Marisol, tras terminar de limpiar la sala, se acercó a una de las estanterías y sacó el álbum de fotos que Leonel mantenía guardado ahí, entre documentos antiguos y libros de colección. Con movimientos lentos y cuidadosos, como si cada página fuera un recuerdo sagrado, comenzó a hojear el álbum. Las imágenes mostraban momentos del pasado de Leonel, fotos de él en su juventud, junto a amigos y familiares, rostros que ahora solo existían en aquel espacio entre hojas y recuerdos. Marisol parecía absorta hasta que llegó a una página en particular. Sus dedos se detuvieron en una fotografía específica, una foto de Leonel junto a una mujer joven de ojos brillantes y una sonrisa cautivadora. Los ojos de Marisol se llenaron de una emoción desconocida y, para sorpresa de Leonel, quien observaba esto en su computadora desde el otro lado de la casa, ella retiró la foto del álbum y la miró con una mezcla de tristeza y nostalgia. Los segundos pasaban lentamente, y Leonel sintió una extraña inquietud al ver cómo ella sostenía esa imagen, la imagen de él con Lucía, un amor que había dejado en el pasado, enterrado bajo años de silencio. Leonel cerró su computadora de golpe, sintiendo cómo la inquietud y el desconcierto se apoderaban de él. Durante años, nadie había mostrado interés en ese álbum, y mucho menos en esa fotografía en particular. La imagen de Lucía, su gran amor perdido, había sido enterrada junto con sus recuerdos, guardada ahí por la única razón de que él, en secreto, no había tenido la fuerza de deshacerse de ella. Ahora, ver a Marisol sosteniéndola, observándola como si contuviera algo más que una imagen, lo perturbaba profundamente. Sin esperar al día siguiente, se levantó y salió de su despacho en silencio. Los pasillos de la mansión, iluminados por luces tenues, parecían alargarse y oscurecerse con cada paso. Cuando llegó a la sala, encontró a Marisol allí, todavía con la fotografía en la mano. Al ver la sombra de su figura reflejada en el cristal de la ventana, ella giró, sorprendida, intentando ocultar la foto, pero Leonel ya lo había visto todo. Sin preámbulos, su voz firme y cortante llenó el silencio. ¿Por qué tienes esa fotografía?, preguntó, su tono cargado de una mezcla de desconfianza y control, como si con esas palabras pudiera volver a ocultar el pasado que ella parecía haber desenterrado. Marisol, con el rostro empalidecido, mantuvo la mirada baja, sus dedos aún apretando la foto como si fuera algo vital para ella. Había esperado ese momento desde que decidió aceptar el trabajo, pero nunca imaginó que sería tan difícil enfrentarlo. Su voz, apenas un susurro, finalmente rompió el silencio. Ella es mi madre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Leonel sintió un golpe en el pecho, como si la mansión misma se hubiera sacudido con esa revelación. Observó a Marisol, buscando en su rostro algún rastro de Lucía, y entonces lo vio, los mismos ojos profundos, esa expresión suave pero cargada de sentimientos. La verdad cayó sobre él con el peso de años perdidos y decisiones no tomadas. Su voz, al volver a hablar, no era más que un hilo de incredulidad. ¿Tu madre? ¿Lucía?
¿Por qué estás aquí?, preguntó, con un tono entre enfado y sorpresa, luchando por entender el motivo de su llegada. Marisol levantó la mirada por primera vez, con una mezcla de tristeza y valor que desarmó a Leonel. Estoy aquí porque tenía que conocer al hombre que nunca conocí, al hombre que mi madre amó y del que nunca quiso hablar, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Vine aquí porque quería entender por qué ella eligió ese silencio. El peso de las palabras de Marisol llenó la sala de un silencio espeso. Leonel, tan acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, se encontraba ahora frente a una verdad que había evitado por tanto tiempo. Guardó silencio, incapaz de responder. Por primera vez, sintió que las palabras le faltaban, que su mente lógica y calculadora no encontraba ninguna salida en la situación que tenía frente a él. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Leonel se acercó a Marisol y, sin decir nada, tomó la foto de sus manos, observándola como si acabara de verla por primera vez. En esa imagen, él y Lucía parecían tan jóvenes, tan llenos de vida y esperanza. En ese entonces, nada parecía imposible, y el mundo parecía un lugar lleno de promesas. Ahora, parado junto a su hija, la realidad de los años que se habían escapado sin retorno le golpeó como nunca antes. Sin apartar la vista de la foto, apenas pudo decir: Lucía, nunca me dijo nada. Marisol asintió, comprendiendo el dolor que esas palabras escondían. Aún con su corazón temblando por la intensidad del momento, entendió que este era solo el principio de muchas respuestas y, también, de nuevas heridas que ambos tendrían que enfrentar juntos. La revelación seguía flotando en el ambiente, tensa e implacable. Leonel aún sostenía la fotografía en sus manos, sus ojos perdidos en un pasado que creía enterrado. Sin embargo, ahora había algo inevitable, algo que lo obligaba a confrontar esos años de silencio y de secretos. Respiró profundamente, intentando recuperar el control, pero por primera vez sentía que su vida meticulosamente ordenada se había convertido en un caos impredecible. Con un leve gesto, le indicó a Marisol que lo siguiera. Caminaron en silencio hasta el despacho, un lugar que rara vez compartía con nadie. El ambiente estaba lleno del aroma del cuero de los sillones, de la madera antigua y de una leve fragancia a tabaco, todo ordenado y pulcro como su mente siempre exigía. Al cerrar la puerta, se dio vuelta y la miró fijamente, como buscando descifrar en su rostro algo que le diera respuestas. Quiero que me expliques todo, su voz era baja, pero el tono dejaba claro que no aceptaría evasivas. Marisol, por su parte, había esperado ese momento toda su vida. Los ojos oscuros de su madre siempre parecían guardar un secreto, uno que ella había intentado ignorar hasta que la necesidad de conocer la verdad se volvió más fuerte que su orgullo. Reunió valor y comenzó a hablar. Mi madre, Lucía, me habló de ti solo una vez, cuando yo era muy pequeña. No me dio detalles, solo dijo que había sido alguien importante en su vida y que algún día, si yo quería, podría buscarte. Pero nunca supe por qué te dejó o por qué nunca intentaste encontrarnos. Hizo una pausa, buscando la reacción en el rostro de Leonel, pero él se mantenía rígido, como una estatua, escuchando cada palabra con atención feroz. Él cerró los ojos por un momento, sintiendo una punzada de dolor. La historia de Lucía volvía a él con imágenes fragmentadas, los recuerdos de un amor apasionado y prohibido, lleno de promesas rotas por circunstancias que entonces parecían insuperables. Yo, no sabía que existías, Leonel apenas logró decir, sus palabras saliendo con dificultad. Si lo hubiera sabido, si Lucía me hubiera dicho algo, las cosas habrían sido distintas. Marisol asintió, conteniendo la emoción que se agitaba en su pecho. Parte de ella deseaba creerle, creer que la vida de ambos podría haber sido diferente. Sin embargo, la tristeza en sus ojos mostraba las cicatrices de años en los que su madre había cargado con el peso del silencio, protegiéndola de la figura distante y poderosa de un hombre al que nunca había conocido. Entonces, la puerta del despacho se abrió inesperadamente. Lucía, la madre de Marisol, estaba de pie en el umbral, con la expresión decidida y desafiante de quien sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Leonel se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Aquella mujer, con el rostro aún hermoso, aunque marcado por el paso del tiempo, lo miraba sin miedo.
Lucía cruzó la sala y se colocó junto a Marisol, como una leona que protege a su cría. Sin más preámbulos, su voz cortó el aire como una daga. No te dije nada porque sabía cómo era tu mundo, Leonel. Sabía que mi hija no tendría cabida en él, ni yo. Tú siempre fuiste un hombre inalcanzable, tan envuelto en tus propias ambiciones que jamás habrías visto lo que necesitábamos. Leonel sintió que el peso de cada palabra caía sobre él, exponiendo la verdad que había ignorado. Se dio cuenta de que, en su afán de proteger su posición y sus bienes, había dejado pasar lo que realmente importaba. Miró a Lucía, intentando encontrar una razón para justificarse, pero todo lo que había parecía vacío ante la fuerza y la tristeza que emanaban de sus palabras. Lucía, dijo, sin saber realmente qué decir. Yo, no soy el hombre que eras tú hace años, y veo ahora lo que dejé escapar. Me equivoqué. Y también veo el dolor que cargaste sola todo este tiempo. Lucía bajó la mirada, tragando el nudo que se le formaba en la garganta, y finalmente se permitió hablar sin resentimiento. Nunca te pedí nada, Leonel. Solo quería que ella tuviera una vida tranquila, una vida en la que el apellido Sánchez no la definiera. Y, aunque me duele, sé que hice lo correcto, suspiró y miró a su hija, tomándole la mano con ternura. Pero Marisol merece saber quién eres. Merece conocer su historia, aunque sea dolorosa. El silencio cayó en el despacho, cargado de emociones reprimidas y sentimientos no expresados. Leonel entendió que estaba en deuda con ambas, con Lucía y con Marisol, y aunque fuera tarde, este era su momento de intentar sanar las heridas. Marisol, en un acto de compasión, le ofreció una leve sonrisa, como si estuviera dispuesta a darle una oportunidad. Leonel, con voz temblorosa, finalmente pronunció las palabras que había guardado durante toda su vida. Quiero intentarlo. Quiero ser alguien para ti, Marisol, aunque no pueda recuperar el tiempo perdido. Marisol miró a Leonel con los ojos llenos de una mezcla de sorpresa y esperanza contenida. La habitación seguía envuelta en un tenso silencio, como si el eco de las palabras de Leonel aún resonara en el aire. Lucía, de pie junto a su hija, observaba a Leonel con una expresión que mostraba tanto nostalgia como desconfianza. Había esperado escuchar esas palabras en algún momento de su vida, pero nunca imaginó que llegarían ahora, después de tantos años y con tantas heridas de por medio. Finalmente, Lucía respiró profundamente, apartando la mirada como quien se desprende de un peso que ha cargado durante demasiado tiempo. Con voz firme, pero con una ternura que no podía ocultar, se dirigió a Leonel, aunque parecía hablar también para sí misma. Si realmente quieres hacer las cosas bien, Leonel, tienes que demostrarlo. No con palabras, sino con acciones. Marisol no es solo tu hija, es una persona con sueños, miedos y toda una vida que no conoces. Leonel asintió, comprendiendo la magnitud de sus palabras. Hasta ese momento, había vivido en una burbuja de éxito y control, donde todo funcionaba según sus términos. Pero ahora entendía que para acercarse a Marisol, tendría que cambiar, tendría que abrir una parte de sí mismo que siempre había mantenido cerrada. Lucía lo observaba con una mezcla de duda y expectación, como si intentara leer en sus ojos si él sería capaz de cumplir su promesa. Entonces, Marisol, con una calma inesperada, rompió el silencio. Su voz sonaba suave, pero cada palabra llevaba consigo el peso de los años y la incertidumbre que había sentido toda su vida. No espero que sea fácil, dijo, mirándolo con una madurez que sorprendió a Leonel. No sé si es posible recuperar el tiempo perdido. Pero, si en verdad quieres conocerme, si en verdad quieres ser parte de mi vida, yo estoy dispuesta a intentarlo. Las palabras de Marisol fueron como una chispa de esperanza que iluminó el rostro de Leonel. Con un leve temblor en la voz, extendió la mano hacia ella, sin saber si ella aceptaría ese gesto. Marisol dudó por un instante, pero finalmente dio un paso adelante y tomó la mano de su padre. Sintiendo por primera vez el calor y la firmeza de aquel hombre que hasta hacía poco solo era una figura desconocida en su historia. Lucía, al ver aquel momento, sintió que algo dentro de ella se desmoronaba. Sabía que había tomado decisiones difíciles para proteger a su hija, decisiones que la habían llevado a alejarse del hombre al que había amado.
Sin embargo, al verlos tomados de la mano, sintió que, tal vez, había llegado el momento de dejar atrás el resentimiento y darle a su hija la oportunidad de conocer a su padre. Aunque eso significara abrir su propio corazón a un pasado que tanto le había costado superar. La emoción en la habitación era palpable, y el tiempo parecía detenerse mientras padre e hija compartían ese primer contacto, tan significativo como frágil. Leonel, con una mirada que intentaba transmitir la sinceridad de sus intenciones, habló de nuevo, esta vez dirigiéndose a ambas, madre e hija. No puedo cambiar lo que pasó, y tampoco sé si podré compensar todo el dolor que mi ausencia causó. Pero quiero intentarlo. Quiero construir algo, aunque sea a partir de los pedazos de lo que quedó. Lucía asintió lentamente, dándole una pequeña sonrisa, como una señal de que estaba dispuesta a darle una oportunidad, aunque el escepticismo aún permanecía en sus ojos. Con un gesto cuidadoso, ella también extendió la mano y la colocó sobre la de Marisol, uniendo así a la pequeña familia en ese momento de reconciliación. Marisol, que había soñado con un momento así desde niña, sintió como una ola de alivio la envolvía. Sin embargo, no se hacía ilusiones. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, que habría mucho que perdonar, muchas historias que reconstruir. Pero en ese momento, bajo la luz suave del despacho de su padre, decidió que valía la pena intentarlo. Leonel, conmovido por el gesto, respiró profundamente y sintió como una calidez, desconocida hasta entonces, se apoderaba de él. Por primera vez en años, la mansión Sánchez parecía menos fría, menos silenciosa. Con el paso de los días, la vida en la mansión Sánchez comenzó a transformarse. Los pasillos antes silenciosos y los salones oscuros poco a poco se llenaban de una presencia inesperada. Marisol, con su carácter reservado y su forma cautelosa de moverse, fue tomando su lugar en el hogar de su padre. Cada mañana, la casa se llenaba con el suave eco de sus pasos mientras ella recorría los salones, observando con curiosidad los detalles de aquel lugar que ahora era parte de su vida, un lugar que, sin embargo, le seguía pareciendo ajeno y lejano. Leonel, por su parte, hacía todo lo posible para adaptarse a esta nueva realidad, intentando comprender a esa joven enigmática que había irrumpido en su vida con una verdad que él nunca imaginó. A menudo, lo encontraba complicado, pues Marisol era cautelosa y reservada, tal vez como él. En ella, Leonel veía reflejadas algunas de sus propias barreras, las mismas que había construido para protegerse de la vulnerabilidad. Una noche, después de una cena en la que Lucía también estuvo presente, Marisol se quedó en el despacho de Leonel, como si buscara el valor para abordar un tema que llevaba tiempo intentando mencionar. Leonel, que ya empezaba a comprender los silencios de su hija, la observó con paciencia, dándole tiempo. Finalmente, ella habló, con una voz que denotaba tanto inseguridad como firmeza. «Hay algo que quiero saber, algo que necesito entender, papá», dijo Marisol, pronunciando la palabra papá con una mezcla de duda y esperanza que tocó profundamente a Leonel. Él asintió, invitándola a continuar. «Mi madre siempre me habló de ti con respeto, aunque no dijo mucho. Quiero saber, ¿qué pasó realmente entre ustedes?» Leonel cerró los ojos por un instante, recordando los días de su juventud, los días en que él y Lucía se amaban con la intensidad de dos almas que creían haber encontrado en el otro su destino. Recordó los momentos de felicidad, pero también las dificultades, los obstáculos que habían surgido, las decisiones que ambos habían tenido que tomar y que finalmente los separaron. Tu madre y yo, éramos jóvenes, llenos de sueños, pero también de miedo. Mi familia no aprobaba nuestra relación. Leonel hablaba despacio, sus palabras elegidas con cuidado. Yo quería que ella estuviera conmigo, pero me dejé llevar por el orgullo y por mis ambiciones. En mi mundo, había reglas, y esas reglas no eran justas para ella. Marisol lo escuchaba atentamente, notando la tristeza y el arrepentimiento en los ojos de su padre. En ese momento, comprendió que detrás de la frialdad que siempre había mostrado Leonel, había un hombre que había sufrido tanto como ella, que había perdido algo esencial por decisiones que ahora lamentaba. ¿Por qué no buscaste a mi mamá después?, preguntó Marisol, con una voz apenas audible, pero que llevaba consigo el dolor de toda una vida de preguntas sin respuesta.
Leonel exhaló, sus manos se entrelazaron sobre su escritorio en un gesto de impotencia. Porque me convencí de que ella estaría mejor sin mí, de que mi mundo la dañaría. Yo, me alejé, pensando que era lo mejor. Nunca supe que tú existías, Marisol. Si lo hubiera sabido, habría hecho cualquier cosa para tenerte en mi vida. Marisol bajó la mirada, procesando esas palabras. Aunque parte de ella quería recriminarle ese abandono, otra parte comprendía que el hombre que tenía delante de ella había cambiado. Los años lo habían hecho ver las consecuencias de sus decisiones y ahora, ante su hija, él era capaz de reconocer sus errores. En ese momento, Lucía apareció en la puerta del despacho. Había escuchado la conversación desde el pasillo y decidió intervenir, entrando con paso decidido. Al mirarlos, sus ojos reflejaban tanto comprensión como una tristeza infinita. Los dos cometimos errores, Leonel. Yo también me alejé porque pensé que era lo mejor para Marisol, y porque, hizo una pausa, luchando contra la emoción que se acumulaba en su pecho. Porque tenía miedo de que terminaras eligiendo el poder sobre nosotras, como ya lo habías hecho antes. Leonel se levantó, acercándose a Lucía y a Marisol. Por primera vez, se dio cuenta de lo mucho que había sacrificado, no solo él, sino también Lucía y su propia hija. Miró a ambas mujeres, a quienes debía tanto, y sintió una determinación que nunca antes había sentido. No puedo cambiar el pasado, ni borrar el dolor que les causé. Pero quiero enmendarlo. Quiero construir algo nuevo, una familia, si ustedes me lo permiten. Lucía y Marisol intercambiaron una mirada, y por un instante, ambas vieron en los ojos del otro un reflejo de su propia vulnerabilidad. Había sido un largo camino de silencio, miedo y distancia, pero ahora, estaban frente a una oportunidad de sanar. Lucía sintió suavemente, y Marisol, con una sonrisa tímida pero sincera, tomó la mano de su padre. La familia Sánchez, después de tantos años de separación y secretos, estaba empezando a encontrar la manera de reconstruirse, un paso a la vez. Los días que siguieron fueron un delicado esfuerzo por construir una relación que nunca antes había existido. Marisol comenzaba a acostumbrarse a la presencia de su padre, mientras Leonel se esforzaba en comprender los detalles de la vida de su hija, esos aspectos cotidianos y a la vez íntimos que nunca había imaginado conocer. Una tarde, mientras Marisol preparaba una pequeña cena en la cocina, Leonel entró, algo que, para él, era un territorio inexplorado. Los empleados miraban con curiosidad, sorprendidos de ver al señor Sánchez en un espacio tan doméstico, tan poco propio de él. Marisol sonrió con un toque de diversión al verlo allí, nervioso y sin saber exactamente qué hacer. Ella le pasó un cuchillo y una cebolla, indicándole cómo cortarla, y, aunque torpe, él obedeció. El ambiente en la cocina estaba lleno de un calor familiar, una simplicidad que resultaba inesperada en una mansión como aquella. Cada vez que Leonel hacía una torpe pregunta sobre la receta, Marisol reía, relajada y sorprendida de ver una faceta tan humana y vulnerable en el hombre que hasta hacía poco consideraba un extraño. Cuando la cena estuvo lista, Lucía se unió a ellos en el comedor. Los tres comieron juntos, y aunque las conversaciones eran intercaladas por silencios ocasionales, aquellos momentos de pausa ya no se sentían incómodos. Era un tiempo de descubrimiento, de observarse unos a otros sin las sombras del pasado ensombreciendo el momento. Lucía, desde el otro lado de la mesa, miraba a Leonel y a Marisol interactuar, y sentía como poco a poco el resentimiento se iba desvaneciendo, reemplazado por una calidez que había olvidado que existía. Al final de la cena, Marisol miró a Leonel con una sonrisa traviesa. «No pensé que fueras tan malo en la cocina, papá», dijo con una risa contenida, que provocó una expresión de sorpresa en él. Leonel, por su parte, sonrió, aceptando la broma con humildad. Esa sencilla palabra, papá, pronunciada de manera tan natural por su hija, llenó su corazón de una alegría inesperada. Era la primera vez que sentía ese título como algo propio, algo que no solo pertenecía a su nombre, sino a su historia y a su identidad, una parte de sí mismo que había estado ausente por demasiado tiempo. Tras la cena, se retiraron al salón, donde una suave brisa nocturna entraba por las ventanas.
Leonel decidió compartir una parte de su vida que jamás había mostrado a nadie, y se dirigió al rincón donde guardaba un viejo piano, uno que había traído de su antigua casa muchos años atrás. Sin decir nada, se sentó en el banquillo, y sus dedos comenzaron a deslizarse por las teclas, con movimientos lentos y torpes al principio, como si intentara recordar una melodía olvidada. Marisol y Lucía lo observaban en silencio, sorprendidas de ver a Leonel en aquella situación, tan vulnerable, tan dispuesto a compartir algo más allá de sus palabras. La música llenaba el salón, una melodía suave, imperfecta, pero cargada de emoción. Para Leonel, tocar el piano era una manera de expresar lo que no podía decir en palabras, un intento de compartir con ellas una parte de sí que había permanecido oculta por años. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, Leonel levantó la vista hacia Marisol y Lucía, y en sus ojos había un brillo de nostalgia. «Nunca dejé de pensar en ustedes», dijo, en voz baja, mientras el eco de la música aún resonaba en el ambiente. «Siempre imaginé cómo sería tenerlas aquí, aunque al mismo tiempo creía que ya era demasiado tarde». Lucía, conmovida, se acercó y tomó su mano con ternura, mientras Marisol, sin decir nada, se sentó junto a él en el banquillo del piano. La habitación, antes llena de lujos fríos e imperecederos, ahora estaba impregnada de un sentimiento cálido y genuino. En ese momento, cada uno de ellos entendió que, a pesar de los años de separación y de las heridas del pasado, estaban construyendo algo valioso, una conexión que iba más allá de lo que las palabras podían expresar. Esa misma noche, después de que Lucía y Marisol se retiraran a descansar, Leonel permaneció solo en el salón, contemplando el vacío que la música había dejado. Algo dentro de él había cambiado, una especie de grieta en esa coraza que llevaba décadas construyendo. Se sentía vulnerable, expuesto, pero también libre de una carga que ni él mismo había sabido que llevaba. Esa revelación lo llenaba de una mezcla de alivio y temor. Por primera vez en años, Leonel Sánchez no tenía el control absoluto de su propia vida. Horas después, cuando la casa estaba en completo silencio, escuchó pasos ligeros en el pasillo. Marisol, que no había podido dormir, se acercó al salón y lo encontró sentado en el piano, con los ojos perdidos en el resplandor de las luces tenues. Leonel levantó la mirada y le hizo un gesto para que se acercara. Marisol, sin pensarlo dos veces, cruzó la estancia y se sentó junto a él, en un silencio cómplice, como si hubiera una comprensión sin palabras entre ellos. «Papá, ¿alguna vez imaginaste que tendrías una hija?», preguntó Marisol, rompiendo el silencio, su voz llena de curiosidad y vulnerabilidad. Leonel sonrió con tristeza y negó con la cabeza. «Siempre me imaginé solo. Pensaba que así era más fácil. Pero ahora veo lo que me he perdido». Marisol lo miró, intentando comprender al hombre complejo que tenía frente a ella, ese hombre al que había querido conocer toda su vida y al que, al mismo tiempo, había temido. Entonces, le habló de su infancia, de los días en que miraba por la ventana de su pequeña casa, imaginando cómo sería la vida de ese hombre del que su madre nunca quiso hablarle. Le contó sobre las noches en que se preguntaba si alguna vez él pensaba en ellas, en si un día su padre iría a buscarla. Leonel escuchaba cada palabra en silencio, su corazón encogiéndose con cada detalle. Comprendía el dolor y la incertidumbre que Marisol había sentido, y eso le hacía darse cuenta del peso de su ausencia en sus vidas. Se sintió pequeño ante ella, impotente por no haber estado ahí cuando más lo necesitaban. «Lo siento, Marisol. No hay nada que pueda decir para cambiar lo que pasó, pero quiero que sepas que, aunque sea ahora, haré todo lo posible para que no vuelvas a sentirte sola», le dijo, con un temblor en la voz que dejaba ver una emoción profunda y sincera. Marisol, tocada por su sinceridad, colocó su mano sobre la de él en un gesto de aceptación. En su rostro había una mezcla de nostalgia y ternura, como si estuviera dispuesta a dejar atrás el dolor del pasado y darle a su padre una oportunidad real de redimirse. Después de unos minutos de ese silencio pacífico, Marisol habló de nuevo, como si una duda hubiera surgido en su mente. «¿Crees que mi madre también pueda perdonarte?», preguntó, con el tono suave, pero directo, que había aprendido de Lucía. Leonel asintió, aunque en el fondo, él mismo tenía dudas.
Sabía que el camino para reparar su relación con Lucía sería largo y arduo, pues ella había sido la que más sufrió por sus decisiones. Sin embargo, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para sanar esa herida, no solo por él, sino también por Marisol, que ahora, ante sus ojos, se había convertido en el puente entre su pasado y su futuro. Con una sonrisa esperanzada, le prometió a su hija que lucharía por ganarse el perdón de Lucía, aunque eso significara enfrentar los errores que había cometido y las decisiones que los habían separado. Y en ese momento, mientras Marisol apoyaba su cabeza en su hombro, Leonel sintió que la vida le estaba dando una segunda oportunidad, una que estaba decidido a no dejar escapar. Por primera vez, ambos se sintieron en paz, con el pasado a sus espaldas y un futuro incierto, pero lleno de posibilidades por delante. A la mañana siguiente, Leonel despertó con una resolución nueva. Sabía que, si quería ganarse el perdón y el respeto de Lucía y Marisol, tenía que mostrarles que estaba dispuesto a cambiar no solo con palabras, sino con acciones. Decidió empezar con algo que nunca antes había hecho, acompañar a Marisol a uno de sus compromisos fuera de la mansión. Lucía le había contado que Marisol, desde joven, dedicaba su tiempo a apoyar a un refugio en el centro de la ciudad, donde ayudaba a personas sin hogar y a niños en situación de vulnerabilidad. Para Leonel, aquello era un mundo completamente desconocido. Esa tarde, cuando Marisol se preparaba para salir, él se acercó con una expresión seria pero decidida. «Quiero ir contigo al refugio, Marisol. Quiero ver el mundo como tú lo ves», le dijo, consciente de que su presencia probablemente la incomodaría, pero también decidido a mostrarle su compromiso. Marisol lo miró con sorpresa, evaluando si realmente estaba preparado para un cambio tan drástico. Había crecido escuchando sobre la frialdad y el pragmatismo de su padre, un hombre que nunca se involucraba en nada que no le diera beneficios claros. Sin embargo, en sus ojos ahora veía algo distinto, una vulnerabilidad y un deseo sincero de conocerla más allá de las paredes de la mansión. «Está bien, pero no será fácil», respondió Marisol con una sonrisa tenue, sin saber exactamente cómo reaccionaría él ante la realidad del refugio. Camino al centro de la ciudad, Leonel observaba a través de la ventana del coche con una mezcla de curiosidad y aprehensión. Mérida era su ciudad, pero la mayoría de sus días los había pasado en oficinas, juntas de negocios y eventos exclusivos. No conocía a profundidad la otra cara de la ciudad, esa que no aparecía en las revistas de lujo ni en los informes de mercado. Cuando llegaron al refugio, la primera impresión fue abrumadora. El edificio, una estructura modesta y desgastada, estaba lleno de personas de todas las edades y orígenes. Algunos eran ancianos, otros jóvenes, y la mayoría llevaba en sus rostros la marca de las dificultades. Leonel se sintió fuera de lugar, como si el peso de su traje caro y su apariencia pulcra lo delataran como alguien ajeno, alguien que no pertenecía allí. Pero Marisol, con una facilidad admirable, se movía entre la gente con familiaridad y ternura. Saludaba a cada persona por su nombre, preguntaba por sus familias y escuchaba sus historias con genuina atención. Leonel la observaba, impresionado por la naturalidad con la que se relacionaba con todos. Para ella, cada individuo parecía importar, cada historia contaba, y él comprendía que había algo en su hija que él mismo no poseía, la capacidad de conectar profundamente con los demás. Una niña pequeña, con los ojos llenos de curiosidad, se acercó a Leonel y le tomó la mano. Él, sorprendido, se agachó para estar a su altura. «¿Tú eres el papá de Marisol?», le preguntó la niña, observándolo con ojos brillantes. Leonel asintió, sintiendo una calidez en el pecho que le resultaba nueva. «Sí, lo soy». «¿La conoces bien?», respondió, intentando no dejar ver su propia emoción. La niña asintió, sonriendo. «Sí, ella nos ayuda mucho. Siempre nos trae comida y nos cuenta cuentos. Dice que los cuentos nos ayudan a soñar». Leonel miró a la niña, luego a Marisol, y sintió como una punzada de orgullo se mezclaba con el remordimiento de haber estado ausente durante tanto tiempo. Mientras pasaban las horas en el refugio, él comenzó a colaborar en las tareas junto a su hija, ayudó a servir comida, distribuyó ropa y escuchó algunas de las historias de las personas que allí buscaban consuelo.
Con cada gesto y cada palabra que compartía con esas personas, Leonel sentía como una parte de su propia vida se transformaba. Al final del día, cuando ya se retiraban, Marisol lo miró con una sonrisa suave, notando el cambio en su expresión. Gracias por acompañarme hoy, papá. Esto significa mucho para mí. Leonel asintió, su voz entrecortada por la emoción. Soy yo quien te agradece, Marisol. Hoy me mostraste algo que nunca había visto. Tú tienes un don especial, y ahora veo por qué tu madre siempre quiso que crecieras lejos de mi mundo. Marisol le tomó la mano, sin necesidad de decir nada más. Padre e hija, dos mundos diferentes que finalmente comenzaban a encontrarse, caminaron juntos de regreso al coche. En ese momento, Leonel comprendió que este era solo el inicio de un largo viaje, uno que estaba dispuesto a recorrer, paso a paso, junto a ella. Al día siguiente, Leonel despertó con un cansancio inusual, pero también con una satisfacción que no había sentido en años. Recordaba cada momento en el refugio, las miradas de agradecimiento y la sonrisa de la niña que había sostenido su mano. Pero, sobre todo, recordaba la forma en que Marisol lo miraba, llena de orgullo y aceptación. Ese sentimiento lo impulsó a querer hacer más, a involucrarse de manera sincera en ese mundo que, aunque ajeno, ahora le parecía necesario. A media mañana, Marisol se encontraba en la biblioteca de la mansión, organizando algunos libros antiguos. Leonel entró, su expresión seria pero decidida, y se dirigió a ella con una calma que solo escondía su entusiasmo. He estado pensando, dijo, captando la atención de Marisol. Quiero hacer algo significativo, algo que realmente ayude a las personas como las que conocimos ayer en el refugio. No quiero que se quede en una visita, quiero ir más allá. Marisol dejó el libro que tenía en las manos, sorprendida, pero también cautelosa. Observaba a su padre, buscando entender si este impulso era realmente genuino. ¿A qué te refieres, papá?, preguntó, su voz llena de curiosidad y una pizca de escepticismo. Leonel respiró hondo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Quiero abrir una fundación. Una que trabaje en áreas vulnerables, donde se necesite apoyo real. Tú podrías dirigirla, agregó, mirándola con una mezcla de esperanza y admiración. Así podrías hacer lo que amas a una mayor escala, con el respaldo y los recursos necesarios. Marisol lo miró, incrédula al principio, como si procesar esa oferta fuera un reto en sí mismo. La idea de crear una fundación la emocionaba, pero también comprendía la responsabilidad que implicaba aceptar algo tan grande, especialmente con un padre que, hasta hace poco, ni siquiera formaba parte de su vida. Es una idea hermosa, papá. Pero, ¿estás seguro? ¿Por qué quieres hacer algo tan desinteresado?, preguntó Marisol, sus palabras tan sinceras como su necesidad de comprender. Leonel la miró, dejando que las emociones que sentía se reflejaran en sus ojos. Porque quiero cambiar, Marisol. Por ti. Quiero demostrar que el hombre que fui no es el hombre que quiero ser ahora. Entiendo que durante años viví en un mundo que ignoraba el dolor de los demás, que prefería no ver. Y ahora veo lo que realmente importa. Tú me abriste los ojos. Y sé que hay mucho por hacer. Marisol sintió cómo su corazón se llenaba de emoción, de orgullo, y un sentimiento cálido comenzó a expandirse en su pecho. Su padre estaba sinceramente dispuesto a cambiar. Sin embargo, una parte de ella aún necesitaba ver más, asegurarse de que este esfuerzo no se desvanecería con el tiempo. ¿Y mamá? ¿Ella sabe de esta idea?, preguntó suavemente, sabiendo que la reconciliación entre sus padres aún era frágil y que cualquier cambio podía afectar esa relación. Leonel asintió, consciente de la importancia de esa pregunta. Planeo hablar con ella. Quiero que sea parte de esto. Sé que le he causado mucho dolor y que nada de lo que haga puede cambiar el pasado. Pero quiero que, al menos, sepa que estoy haciendo esto con el corazón. Esa misma tarde, Lucía fue a la mansión después de recibir una llamada de Leonel, quien le había pedido encontrarse en el salón. Cuando llegó, lo vio esperándola junto a Marisol, y la atmósfera estaba cargada de una emoción inusual. Leonel,
Por primera vez, se sintió expuesto frente a ella, sin la frialdad ni la rigidez que lo habían caracterizado en el pasado. Lucía, quería hablar contigo de algo importante, dijo él, su voz llena de sinceridad. Ayer, acompañé a Marisol al refugio. Ver el trabajo que hace y la forma en que se conecta con esas personas, me hizo ver el mundo de otra manera. Quiero ayudarte, y a ella, y a otros que lo necesiten. Quiero que formemos juntos una fundación. Me gustaría que también fueras parte de esto. Lucía lo escuchó en silencio, su mirada profunda y observadora, intentando medir la sinceridad de cada palabra. Por un momento, sus ojos reflejaron la desconfianza acumulada por años, pero también un deseo, aún oculto, de creerle. Leonel, no voy a negar que esto me sorprende. Pero también veo el cambio en ti, y quiero que sepas que, si estás dispuesto a hacer esto, estaré a tu lado. No por ti, ni por mí, sino por nuestra hija, que merece un padre del que pueda sentirse orgullosa. Marisol, que escuchaba atentamente, sintió cómo se llenaba de esperanza. Sus padres, juntos en un proyecto para ayudar a los demás, era algo que jamás había soñado. Sin embargo, ahora, frente a ella, se estaba formando un nuevo capítulo en la historia de su familia. Sonrió, asintiendo, y en ese momento entendió que estaban realmente comprometidos a construir algo más grande, algo que no solo los uniera a ellos, sino que también ayudara a otros a tener una oportunidad de cambiar sus propias vidas. Así, aquella promesa, hecha en un salón lleno de recuerdos, marcó el comienzo de una nueva etapa para la familia Sánchez, una etapa que estaría impulsada no solo por el pasado, sino por la voluntad de construir un futuro compartido. Esa noche, tras la conversación en el salón, Leonel se retiró a su estudio, donde se sentó en su escritorio, rodeado de documentos y papeles. La idea de la fundación lo emocionaba, pero también lo llenaba de inseguridades. Por primera vez en su vida, iba a invertir en algo que no se trataba de negocios ni ganancias. Esta vez, era su propio corazón el que estaba en juego. Sabía que se enfrentaría a dudas y críticas, especialmente de quienes lo conocían como el hombre rígido y calculador que había sido siempre. Sin embargo, estaba decidido a continuar. A la mañana siguiente, mientras Leonel se preparaba para una reunión con su abogado para establecer los primeros pasos legales de la fundación, Marisol se acercó a él con una sonrisa y una energía contagiosa. Su entusiasmo por el proyecto era evidente, y su apoyo le daba a Leonel una seguridad que no había sentido en años. Papá, he estado pensando en un nombre para la fundación. Me gustaría que se llamara Esperanza Viva, en honor a las personas que luchan cada día por una vida mejor, dijo Marisol, sus ojos brillando de emoción. Leonel asintió, tomando en cuenta cada palabra con seriedad. Es un nombre perfecto, Marisol. Algo que refleja exactamente lo que queremos ofrecer, esperanza para quienes la han perdido. Con el nombre elegido y el propósito claro, Leonel y Marisol comenzaron a trabajar juntos en cada detalle. Pasaron horas revisando presupuestos, planificando actividades y evaluando los lugares donde podrían brindar ayuda. A lo largo de los días, Marisol se sorprendió al ver el esfuerzo genuino de su padre. Aunque tenía poca experiencia en el mundo de la filantropía, su disposición y entrega la conmovían profundamente. Esa misma semana, organizaron una visita a un barrio marginado de la ciudad, donde la fundación planeaba iniciar un comedor comunitario. Leonel, con su estilo serio pero amable, saludó a cada persona que se acercaba, escuchando sus historias y observando de cerca las condiciones en que vivían. Por primera vez, se sentía parte de una realidad que antes solo había visto desde la distancia, y cada conversación, cada rostro, le recordaba lo que había dejado pasar durante tantos años de obsesión por el éxito. Mientras caminaban juntos por el barrio, una anciana se acercó a ellos y los miró con una mezcla de curiosidad y respeto. Señor Sánchez, he escuchado mucho de usted. No esperaba verlo aquí, en nuestra comunidad, dijo la mujer, con un tono que reflejaba tanto gratitud como sorpresa. Leonel la miró con sinceridad y le tomó la mano. Estoy aquí porque quiero ayudar. Quiero hacer algo que valga la pena, algo que realmente marque una diferencia. Y créame, estoy dispuesto a escuchar y aprender de todos ustedes.
La anciana sonrió y le dio unas palmaditas en la mano, como si le diera una especie de bendición. Marisol, que observaba en silencio, sintió como su corazón se llenaba de orgullo al ver la sinceridad en el rostro de su padre. Él, un hombre que había sido distante y frío, ahora estaba abriéndose a una realidad que, hasta hace poco, era impensable para él. Después de recorrer el barrio, Leonel y Marisol se reunieron con algunos líderes comunitarios para definir cómo empezarían con el comedor comunitario y qué otras necesidades podrían cubrir. Las ideas fluían, y Leonel se sorprendía a sí mismo al sentir una pasión genuina por cada uno de los detalles. Por primera vez, entendía que dar, en lugar de recibir, era una satisfacción que superaba cualquier logro empresarial. Esa noche, de regreso a la mansión, Lucía los esperaba en el salón, con una mirada curiosa y expectante. Marisol y Leonel le contaron cada detalle de la visita, describiendo la calidez de las personas, los planes para el comedor y el impacto que esperaban lograr. Lucía los escuchaba en silencio, y, al final, con los ojos brillantes de emoción, se acercó a Leonel. No sabes cuánto significa para mí ver lo que estás haciendo, Leonel. No solo por las personas que vas a ayudar, sino también por Marisol. Ella finalmente tiene al padre que siempre mereció. Leonel, conmovido por sus palabras, la miró profundamente, como si a través de sus ojos pudiera transmitir todo lo que sentía y el arrepentimiento por todo lo que le había faltado antes. Lucía le sonrió y, en un gesto de reconciliación y esperanza, le tomó la mano. En ese instante, la familia Sánchez sintió que, a pesar de todos los errores y el tiempo perdido, estaban construyendo algo hermoso. La Fundación Esperanza Viva no solo era un proyecto de ayuda, sino una oportunidad de redimir el pasado y construir un futuro compartido. A medida que los días avanzaban, la Fundación Esperanza Viva comenzaba a tomar forma. Marisol y Leonel trabajaban incansablemente en los preparativos para inaugurar el comedor comunitario en el barrio marginado que habían visitado. Había emoción en cada detalle, desde la selección de los alimentos que se servirían hasta la elección de los voluntarios que ayudarían a coordinar las actividades. Lucía también se involucraba, supervisando la distribución de ropa donada y gestionando una red de apoyo para los niños de la comunidad. Los tres formaban un equipo inesperado, y poco a poco, la fundación les ofrecía la oportunidad de trabajar juntos y sanar las heridas del pasado. Una mañana, mientras revisaban algunos documentos en la oficina improvisada de la fundación, Marisol recibió una llamada urgente de un vecino del barrio. La voz en el teléfono sonaba ansiosa, casi desesperada. Señorita Marisol, uno de los edificios de aquí está a punto de colapsar. Necesitamos ayuda. Hay familias que no tienen a dónde ir. Sin dudarlo, Marisol le transmitió la noticia a su padre. Leonel, al escuchar la gravedad de la situación, actuó de inmediato, haciendo llamadas y movilizando recursos para que pudieran enviar ayuda lo antes posible. Esa misma tarde, padre e hija llegaron al barrio, donde el caos reinaba. La gente intentaba sacar sus pertenencias del edificio deteriorado, mientras las autoridades y los vecinos intentaban organizar una evacuación. Al llegar, Marisol corrió hacia una madre que sostenía a su bebé, ayudándola a salir del edificio antes de que fuera demasiado tarde. Leonel, que observaba con una mezcla de miedo y admiración, también comenzó a ayudar, coordinando a los voluntarios y asegurándose de que todas las familias tuvieran un lugar seguro donde quedarse. Los minutos pasaban como una eternidad, cada segundo trayendo consigo una sensación de urgencia que hacía que sus corazones latieran con fuerza. Después de varias horas, lograron evacuar el edificio. La noche caía sobre el barrio, pero las luces de los autos y las linternas de los voluntarios iluminaban el lugar, creando una escena que, aunque caótica, mostraba el espíritu de solidaridad que unía a todos los presentes. Exhausta pero agradecida, Marisol se acercó a su padre, quien estaba cubierto de polvo y con las manos aún temblorosas por la tensión del momento. Gracias, papá. Nunca pensé que estarías aquí, ayudándome a salvar vidas de esta manera, dijo ella, su voz entrecortada por la emoción. Leonel la miró y le sonrió, pero en sus ojos había una determinación que reflejaba el cambio profundo que experimentaba. Este es mi lugar ahora, Marisol. Nunca antes me había sentido tan vivo, tan útil.
Y gracias a ti, finalmente entiendo lo que es realmente importante. Al día siguiente, Esperanza Viva organizó una colecta urgente de alimentos, ropa y materiales de construcción para las familias afectadas. La comunidad respondió con una generosidad inesperada y en pocas horas, el centro de acopio de la fundación estaba lleno de donaciones. Leonel, acostumbrado a manejar enormes cantidades de dinero en el mundo de los negocios, sintió una satisfacción indescriptible al ver cómo pequeñas contribuciones, cada una significativa a su manera, podían lograr tanto. Por primera vez, la imagen de Leonel Sánchez dejaba de ser la de un empresario inalcanzable para convertirse en la de un hombre al servicio de su comunidad. Los periódicos locales comenzaron a cubrir la historia, sorprendidos de ver al famoso millonario involucrado de forma tan directa en la ayuda humanitaria. Sus viejos socios, amigos y colegas lo contactaban, algunos incrédulos, otros intrigados. Pero a él no le importaban las opiniones ni las críticas. Por primera vez en su vida, estaba orgulloso de sí mismo, no por lo que había acumulado, sino por lo que estaba dispuesto a dar. Esa noche, al regresar a la mansión, Lucía y Marisol lo esperaban con una cena sencilla. Mientras se sentaban a la mesa, los tres sentían una calma que no se podía expresar con palabras. Cada mirada, cada sonrisa compartida, hablaba de un amor y una gratitud que, finalmente, encontraban un espacio para florecer. Marisol rompió el silencio, su voz llena de cariño. Papá, no puedo decirte cuánto significa para mí ver todo lo que estás haciendo. Eres un hombre diferente, y me siento orgullosa de ti. Leonel, tocado por las palabras de su hija, tomó la mano de Lucía, quien lo miraba con una mezcla de amor y perdón. Sé que todavía tengo mucho que aprender y mucho que demostrar, pero gracias a ustedes, he encontrado algo que nunca tuve, una razón para ser mejor. Lucía, conmovida, le acarició la mano, y Marisol, con los ojos brillantes de esperanza, sintió que, después de tanto tiempo, su familia finalmente estaba completa. La Fundación Esperanza Viva no solo representaba una nueva misión en sus vidas, sino también un puente que había unido sus corazones en un compromiso profundo, uno que estaban decididos a honrar día a día. Las semanas pasaron, y la Fundación Esperanza Viva se convirtió en el centro de la vida de la familia Sánchez. Marisol, con una dedicación incansable, se encargaba de la dirección del proyecto, supervisando las áreas más necesitadas y organizando campañas de apoyo. Lucía colaboraba en el área de salud, gestionando visitas de médicos voluntarios para que atendieran a personas de escasos recursos, quienes hasta ese momento no habían tenido acceso a servicios médicos. Leonel, aunque aún se consideraba un aprendiz en este nuevo mundo, se dedicaba a buscar recursos y a convencer a otros empresarios de que se unieran a la causa. Para él, cada reunión, cada nuevo colaborador, era un paso hacia el propósito que había encontrado tan tarde en la vida, pero que ahora era su motor. Una tarde, mientras revisaban los preparativos para la inauguración de una clínica comunitaria, Marisol y Leonel fueron abordados por un hombre de apariencia humilde, con manos curtidas y mirada cansada. Llevaba un sombrero desgastado y una camisa que había visto mejores días. Era don Alberto, un agricultor de las afueras de la ciudad, conocido por su entrega a su trabajo y por ayudar a sus vecinos con lo poco que tenía. Señor Sánchez, señorita Marisol, dijo con respeto, sosteniendo su sombrero contra el pecho. No sé cómo agradecerles por todo lo que han hecho por nuestra comunidad. Yo no tengo mucho que ofrecerles, pero me gustaría darles algo en agradecimiento. Leonel, conmovido por la humildad de aquel hombre, negó con la cabeza. Don Alberto, no hace falta que nos dé nada. El simple hecho de que podamos ayudar es suficiente. Pero don Alberto insistió, sacando de su bolsillo una pequeña caja de madera. Al abrirla, reveló un relicario antiguo, simple pero hermoso, con un grabado desgastado que aún mostraba algunos detalles de flores. Don Alberto se lo entregó a Marisol con manos temblorosas, como si le confiara algo valioso, y la miró con ojos sinceros. Este relicario perteneció a mi abuela, y siempre ha estado en nuestra familia. Quiero que lo tenga usted, señorita Marisol, porque usted nos ha devuelto la esperanza y la fe en las personas. Mi abuela decía que el relicario traía bendiciones a quienes ayudaban a los demás. Marisol, emocionada,
tomó el relicario entre sus manos, sintiendo el peso y la historia que cargaba. No pudo contener las lágrimas al ver el gesto de gratitud de don Alberto y, entre sollozos, lo abrazó con cariño, como si él fuera parte de su propia familia. Gracias, don Alberto. Lo llevaré siempre conmigo, como un recordatorio de la fuerza de nuestra gente y de lo que significa dar sin esperar nada a cambio, respondió Marisol, con la voz entrecortada. Leonel, observando la escena, sintió una punzada de orgullo que se mezclaba con una emoción profunda. A través de su hija, comprendía el poder de la bondad, de los lazos sinceros que se construyen con acciones y no solo con palabras. En ese instante, entendió que Esperanza Viva no solo era una fundación, sino un vínculo inquebrantable con la comunidad que tanto lo había necesitado, y también una promesa de redención que estaba dispuesto a cumplir. Esa noche, al regresar a la mansión, Marisol dejó el relicario sobre la mesa del salón para mostrárselo a Lucía, quien lo observó con admiración. Es hermoso, hija. Es como si llevaras contigo las historias y el cariño de esa gente a la que estamos ayudando, comentó Lucía, tocando el relicario con ternura. Leonel, escuchando las palabras de Lucía, sonrió y la miró con gratitud. La vida que antes había construido sobre bases frías y materiales ahora era reemplazada por algo mucho más profundo y genuino. Con cada día que pasaba, los tres sentían que los lazos que habían perdido en el pasado se fortalecían, llenándolos de una paz que nunca imaginaron tener. Al final de la noche, Marisol guardó el relicario con cuidado, prometiéndose a sí misma que seguiría adelante en honor a todas las personas que confiaban en ellos. Y, mientras subía a su habitación, Leonel y Lucía se quedaron en el salón, compartiendo una copa de vino en silencio. Lucía lo miró a los ojos, y en ellos vio al hombre que siempre había amado, aunque nunca lo hubiera admitido. Leonel, nunca pensé que te vería aquí, comprometido de esta forma. Nuestra hija, gracias a ella, nos has dado la oportunidad de volver a empezar, dijo Lucía, con una calidez en su voz que hacía mucho tiempo no mostraba. Leonel la tomó de la mano, entrelazando sus dedos, y con una sonrisa sincera le respondió. Lucía, esta oportunidad es un regalo para mí también. Gracias a ti y a Marisol, he descubierto lo que realmente importa, y no hay nada que desee más que poder reconstruir esta familia, paso a paso. Ambos se quedaron en silencio, disfrutando de la compañía mutua y de ese instante que se sentía como un nuevo comienzo. Con la fundación ya en funcionamiento y su trabajo ocupando cada día más espacio en sus vidas, la familia Sánchez sentía que, finalmente, avanzaban juntos hacia un nuevo propósito. Sin embargo, una mañana, un obstáculo inesperado apareció en forma de una carta oficial. Leonel la encontró sobre su escritorio y, al abrirla, su expresión se ensombreció. Era una notificación de una poderosa empresa constructora que planeaba expropiar parte del barrio donde la fundación había establecido sus proyectos, alegando planes de modernización y desarrollo inmobiliario. Las familias que tanto dependían del comedor comunitario y de la clínica se verían obligadas a abandonar sus hogares si la expropiación se llevaba a cabo. Leonel, que había enfrentado incontables batallas en el mundo de los negocios, sintió como una oleada de indignación crecía dentro de él. Este no era un rival cualquiera, era un gigante empresarial respaldado por poderosas figuras políticas. Él mismo había estado en ese tipo de negociaciones, pero ahora estaba al otro lado, defendiendo los intereses de aquellos que no tenían voz ni recursos para luchar. Esa misma tarde, convocó a Marisol y a Lucía a su despacho para discutir la situación. Marisol escuchaba con el ceño fruncido, sus manos temblando de frustración al imaginar la angustia de las familias que confiaban en ellos. Lucía, por su parte, sentía una mezcla de preocupación y resolución, sabiendo que enfrentar a una empresa tan poderosa sería una batalla complicada. No podemos permitir que destruyan todo lo que hemos construido, dijo Marisol, su voz cargada de determinación. Estas familias no tienen otro lugar a donde ir. Si perdemos este terreno, perderán mucho más que sus casas. Perderán su comunidad, su sustento. Leonel asintió, tomando las palabras de su hija como una responsabilidad personal. Sabía que no se trataba solo de un terreno, ahora, defenderlo era una cuestión de justicia, de proteger aquello que, por primera vez, sentía como su misión. Lucharemos,
Marisol. Y no solo porque sea lo correcto, sino porque es lo que nuestro trabajo representa. Haré todo lo que esté en mis manos para detener esta expropiación, le prometió, mirando a su hija con una fuerza renovada. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones, documentos y estrategias. Leonel contactó a sus viejos amigos del ámbito legal, buscando apoyo para presentar una demanda de protección en nombre de la comunidad. Junto con Marisol, organizaron reuniones con las familias afectadas, explicándoles sus derechos y las posibles soluciones. Cada noche regresaban a casa agotados, pero el compromiso los mantenía firmes. Marisol admiraba la energía incansable de su padre, quien ahora dedicaba todos sus recursos y su experiencia en una causa que, años atrás, probablemente habría ignorado. Una noche, tras una larga jornada, Leonel estaba en su estudio revisando los últimos documentos del caso cuando Marisol entró, con el relicario de don Alberto colgando de su cuello. Él levantó la mirada y sonrió, notando el brillo de orgullo en los ojos de su hija. «Papá, sé que nunca imaginaste estar en una batalla como esta, luchando contra todo lo que antes representabas. Y aunque las cosas se complican, quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti. Eres más que el hombre que alguna vez imaginé». Leonel se levantó, acercándose a su hija. Tocó el relicario que colgaba en su cuello y le sonrió con sinceridad. «Gracias, Marisol. Tú me enseñaste lo que realmente significa luchar por algo que vale la pena. Esta vez no estamos defendiendo contratos ni inversiones, estamos defendiendo personas, sus sueños, sus hogares. Y eso es lo más importante». En los días que siguieron, el caso tomó notoriedad pública. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia de la pequeña fundación que luchaba contra una empresa gigante. Las familias del barrio se organizaron en protestas pacíficas y muchos ciudadanos se unieron, inspirados por la causa de Esperanza Viva y el coraje de sus líderes. Lucía, que coordinaba las manifestaciones, se convirtió en la voz de la comunidad, hablando en nombre de quienes más lo necesitaban. Finalmente, el día del juicio llegó. La sala de audiencias estaba llena de gente, desde las familias afectadas hasta los representantes de los medios y empresarios que observaban con interés. Leonel, de pie junto a su abogado y sosteniendo la mano de Marisol, sintió una mezcla de nervios y determinación. Al otro lado de la sala, los abogados de la empresa presentaban sus argumentos con frialdad, buscando invalidar el derecho de las familias a permanecer en sus tierras. Cuando llegó el turno de la defensa, Leonel se levantó para dar su declaración. Frente a la audiencia, habló sobre lo que había aprendido en su viaje, sobre cómo su hija y la comunidad le habían mostrado el valor de la solidaridad y la justicia. Con una voz clara y emotiva, describió la importancia de proteger los derechos de aquellos que no tenían poder ni recursos. «No se trata solo de un terreno», dijo Leonel, mirando a los jueces y luego a la comunidad. «Se trata de la dignidad de cada familia que ha construido su vida en ese lugar. De personas que han dado todo para mantener un hogar, para construir un futuro. Como seres humanos, tenemos la responsabilidad de protegernos mutuamente, de asegurar que la esperanza nunca sea destruida por intereses sin corazón». El tribunal, conmovido por sus palabras y por la evidencia presentada, falló a favor de la comunidad, bloqueando la expropiación y garantizando los derechos de las familias a permanecer en su hogar. Las lágrimas de alegría y los aplausos llenaron la sala. Marisol abrazó a su padre, quien, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había hecho algo verdaderamente trascendental. Lucía, a su lado, lo miró con una sonrisa y le susurró al oído. «Lo logramos, Leonel. Gracias a ti, esta gente tiene su hogar seguro». Ese día, la Fundación Esperanza Viva no solo había ganado una batalla legal, había demostrado que incluso las causas más pequeñas pueden triunfar cuando están guiadas por el amor, la justicia y la verdadera unión de una familia. El triunfo en la corte trajo consigo un cambio profundo, no solo en la comunidad, sino también en la vida de la familia Sánchez. La noticia de la victoria se extendió por toda la ciudad y Esperanza Viva comenzó a recibir reconocimiento como una fundación comprometida y valiente que no temía enfrentarse a los gigantes del poder.
Las familias del barrio, agradecidas por el esfuerzo incansable de Leonel, Marisol y Lucía, organizaron una celebración en el centro comunitario, decorando el lugar con flores, luces y manteles coloridos. Como muestra de gratitud. Aquella noche, al llegar al centro comunitario, Leonel se quedó impactado al ver cómo las familias lo recibían con abrazos, palabras de agradecimiento y sonrisas sinceras. A su alrededor, niños corrían riendo, las mesas estaban llenas de comida casera preparada por los vecinos y la música llenaba el ambiente con una calidez inigualable. Lucía y Marisol, al ver la expresión de sorpresa en su rostro, le sonrieron, entendiendo que este momento representaba mucho más que una simple celebración. Era la aceptación de Leonel en un mundo que nunca había imaginado ser suyo. En medio de la fiesta, don Alberto, el hombre que había entregado el relicario a Marisol, se acercó a Leonel y lo invitó a subir al pequeño escenario improvisado. Leonel, que rara vez se encontraba sin palabras, sintió el corazón acelerado al ver cómo todos los ojos de la comunidad estaban puestos en él. Don Alberto, con una voz firme y emocionada, habló en nombre de todos. Señor Sánchez, no tenemos palabras suficientes para agradecerle lo que ha hecho por nosotros. Nos dio más que su tiempo, nos dio su corazón y su compromiso. Gracias a usted, nuestras familias tienen un futuro seguro. Para nosotros, usted no es solo el gran empresario que leímos en los periódicos. Hoy lo vemos como parte de nuestra familia. Los aplausos y vítores llenaron el lugar, y Leonel, conmovido hasta las lágrimas, se inclinó en una pequeña reverencia como señal de respeto y gratitud. Marisol y Lucía lo observaban desde la multitud, sus rostros llenos de orgullo y amor, y en ese momento, Leonel sintió que por fin había encontrado un lugar al cual pertenecer. Uno donde su riqueza no era medida por su fortuna, sino por el impacto que había logrado en cada persona presente. De regreso a la mesa, Marisol se sentó junto a su padre y lo tomó de la mano. Papá, esta noche es una muestra de todo lo que has logrado. Nunca imaginé verte aquí, pero ahora sé que este es tu verdadero lugar. La persona que eres ahora es la que siempre quise conocer. Leonel, con los ojos llenos de emoción, la miró y asintió, sin poder articular una respuesta que estuviera a la altura de sus sentimientos. A su lado, Lucía entrelazó su mano con la de él, y los tres se quedaron en silencio, disfrutando de la energía de la celebración y de la sensación de plenitud que les daba el estar juntos, unidos por una causa y por el amor. A medida que avanzaba la noche, las familias continuaron compartiendo historias y risas. La comunidad era ahora una gran familia, y Leonel, Lucía y Marisol se habían convertido en los pilares de esa unión. En un rincón, don Alberto y otros hombres del barrio tocaban música tradicional en guitarras y violines, y una mujer comenzó a cantar con una voz poderosa que emocionó a todos los presentes. En un impulso inesperado, Marisol se levantó y extendió la mano a su padre, invitándolo a bailar. Leonel, con una sonrisa sorprendida, aceptó, permitiéndose un momento de vulnerabilidad en el que el ritmo de la música lo envolvió. Mientras bailaban, la gente a su alrededor aplaudía y reía, admirando la relación que se había forjado entre padre e hija, una relación que, a pesar de todas las barreras y distancias del pasado, había logrado florecer. Cuando la música se detuvo, Lucía se acercó a ellos, sus ojos brillantes y su sonrisa amplia. Sin palabras, Marisol los miró a ambos y, emocionada, unió sus manos, formando un lazo simbólico entre sus padres, quienes se miraron con una mezcla de amor y comprensión. En ese instante, Leonel sintió el peso de todos los años pasados, de las oportunidades perdidas, pero también de las segundas oportunidades que la vida, de manera inesperada, le había brindado. La celebración se extendió hasta altas horas de la madrugada, y cuando finalmente la familia Sánchez regresó a la mansión, el silencio nocturno envolvía la casa. Se quedaron en la sala, aún llenos de la energía de la noche, y se sentaron juntos, dejando que el cansancio y la satisfacción se apoderaran de ellos. Lucía miró a Leonel y le habló suavemente. Este camino que hemos recorrido no ha sido fácil, pero cada paso ha valido la pena. Hoy somos más que una familia, somos parte de algo mucho más grande. Leonel asintió, sus palabras suaves pero firmes. No cambiaría nada de lo que hemos pasado, porque nos trajo hasta aquí.
Gracias por creer en mí, incluso cuando ni yo mismo lo hacía. Hoy tengo la vida que siempre quise, aunque tardé en entenderlo. Y así, en esa casa que alguna vez había sido fría y vacía, se sentía ahora el calor de una familia que, tras tantos obstáculos, finalmente había encontrado su verdadero hogar. Al amanecer del día siguiente, la mansión Sánchez estaba tranquila, envuelta en la cálida luz de la mañana. Sin embargo, esa paz apenas disimulaba el bullicio de emociones que cada miembro de la familia Sánchez llevaba en el corazón después de la celebración en la comunidad. Para Leonel, ese día había significado mucho más que cualquier triunfo empresarial o reconocimiento público. Había sentido, finalmente, el valor de vivir una vida compartida, entregada al servicio de los demás y al amor de su familia. Después del desayuno, Marisol lo encontró en la terraza, contemplando los jardines que rodeaban la mansión. Parecía sumido en pensamientos profundos, pero al verla, su rostro se iluminó con una sonrisa. «Buenos días, hija», le dijo, con una calidez que ahora parecía tan natural en él. «Ven, siéntate conmigo». Marisol se acomodó a su lado, observando el paisaje junto a él, aunque sabía que el silencio que compartían estaba lleno de palabras no dichas. Después de unos minutos, finalmente se atrevió a preguntarle lo que había estado rondando en su mente desde la noche anterior. «Papá, ¿alguna vez imaginaste que tu vida tomaría este rumbo? Que estarías aquí, luchando no solo por nosotros, sino también por personas que apenas conoces», dijo, su voz suave, llena de curiosidad y admiración. Leonel soltó una pequeña risa, sacudiendo la cabeza mientras recordaba la persona que había sido no hacía tanto tiempo. «Si me hubieras preguntado eso hace unos años, te habría dicho que era imposible. Mi vida era otra, Marisol. Era fría, calculada, llena de metas que creía importantes, pero que hoy me parecen tan pequeñas comparadas con lo que hacemos ahora. Nunca imaginé que ayudar a los demás me haría sentir tan completo». Marisol, conmovida, le tomó la mano. «Gracias por ser el padre que siempre quise conocer. No sabes cuánto significa para mí que estés aquí, que seas parte de todo esto». Sus palabras estaban llenas de gratitud, y sus ojos brillaban con lágrimas que no pudo contener. Leonel la abrazó, sintiendo cómo la conexión entre ellos se fortalecía con cada palabra, con cada gesto de comprensión. Aquel abrazo, cálido y sincero, sellaba un vínculo que había sido negado por años, pero que ahora era irrompible. En ese momento, Lucía apareció en la terraza, observándolos con una sonrisa serena. Se unió a ellos y, al ver la escena, supo que el hombre que tenía delante ya no era el Leonel Sánchez distante y ambicioso que había conocido, sino un hombre transformado por el amor de su familia y el compromiso con los demás. «¿Interrumpo algo importante?», preguntó Lucía, bromeando con ternura. Leonel se levantó y, sin soltar la mano de Marisol, le ofreció la otra a Lucía. «Para nada, Lucía. Justamente estaba pensando que ahora tengo todo lo que siempre quise, incluso sin saber que lo deseaba. Tú y Marisol me dieron una segunda oportunidad». Lucía lo miró a los ojos, sintiendo la sinceridad en sus palabras. Sabía que ese era el Leonel que siempre había amado, el hombre al que le había dado su corazón años atrás y que, finalmente, había encontrado el camino de regreso. «Entonces, sigamos adelante. Sigamos construyendo juntos esta vida, esta familia, y ayudando a quienes más lo necesitan», dijo Lucía, entrelazando sus dedos con los de él. Decididos a seguir adelante, esa tarde se reunieron en la oficina de la Fundación para planificar la apertura de un nuevo proyecto, una escuela de oficios para jóvenes de escasos recursos, quienes podrían aprender habilidades y tener una oportunidad de cambiar sus vidas. Durante horas, trabajaron en los detalles, motivados y llenos de entusiasmo, mientras las ideas fluían como nunca. Los tres sabían que este proyecto no solo beneficiaría a otros, sino que también simbolizaba el compromiso que habían hecho como familia de usar sus vidas para servir y dar esperanza. Esa noche, al regresar a casa, mientras se preparaban para cenar, Leonel encendió una vela en el centro de la mesa. Marisol y Lucía lo miraron, intrigadas, mientras él sonreía y alzaba su copa. «A nosotros», dijo, su voz fuerte y segura. «A esta familia, que se ha reconstruido a través del amor y del perdón».
Y a todas las personas que hemos tenido la fortuna de ayudar, porque gracias a ellas encontramos nuestro propósito. Las 3 copas se alzaron, chocando suavemente, y en ese instante, una nueva promesa se sellaba entre ellos. No habría más sombras del pasado que los detuvieran. Solo quedaban luz, unidad y el deseo compartido de vivir plenamente, sin olvidar que la mayor riqueza era la de estar juntos, enfrentando la vida como una verdadera familia. Los días que siguieron al brindis en la mansión se llenaron de una armonía serena. La familia Sánchez continuaba trabajando codo a codo en la Fundación Esperanza Viva, preparando la apertura de la Escuela de Oficios. Cada mañana, Marisol, Lucía y Leonel compartían un desayuno en la cocina, un ritual simple que para ellos se había convertido en un símbolo de unidad. Durante esos momentos, hablaban no solo de los planes de la fundación, sino también de sus sueños, de anécdotas pasadas y de historias que, aunque no compartieron juntos en su momento, ahora formaban parte de su nuevo comienzo. Un sábado por la tarde, Marisol recibió una invitación para asistir a una feria comunitaria en el barrio que tanto había ayudado. Decidió ir con sus padres, quienes, emocionados, aceptaron la oportunidad de ver cómo la comunidad había florecido gracias al trabajo de la fundación. Al llegar, los 3 fueron recibidos con abrazos, sonrisas y palabras de gratitud que les recordaban el profundo impacto de su labor. La feria estaba llena de colores, con puestos de comida tradicional, juegos para los niños y mesas de artesanías hechas por las familias del barrio. Leonel observaba cada detalle con asombro, maravillado por la vitalidad y el esfuerzo de cada persona que ahí encontraba una manera de contribuir. Era como si la comunidad hubiera renacido, transformada en un lugar lleno de esperanza y promesas de un futuro mejor. Marisol se separó de sus padres por un momento para hablar con algunos de los jóvenes que asistían a la feria. Desde que había comenzado a trabajar con ellos en el proyecto de la Escuela de Oficios, se había ganado el respeto y la admiración de los chicos, quienes la veían como una guía y un ejemplo. Muchos de ellos la abrazaban y le contaban con entusiasmo cómo esperaban aprender carpintería, cocina, costura o mecánica en los talleres que abrirían pronto. Mientras Marisol estaba ocupada con los jóvenes, Leonel y Lucía paseaban tranquilamente por los puestos de artesanías. En un rincón, una señora vendía hermosos tejidos hechos a mano y, al verlos, Leonel notó un chal azul profundo, finamente tejido, que le recordó a los colores del mar donde solía pasear con Lucía cuando eran jóvenes. Sin decir una palabra, tomó el chal y se lo colocó delicadamente sobre los hombros a Lucía, quien se sonrojó, sorprendida por el gesto. Leonel sonrió, susurrándole al oído. Te dije que algún día me gustaría verte con el color del mar en los hombros, Lucía. Hoy quiero regalarte ese recuerdo. Lucía lo miró con los ojos llenos de ternura, recordando aquellos tiempos, y, sin decir nada, le dio un abrazo largo y sincero, como si en ese acto sellaran el compromiso que ambos tenían de reconstruir lo perdido. Sin miedos, sin dudas. Más tarde, cuando la feria estaba en su apogeo, uno de los líderes de la comunidad se subió al escenario improvisado y pidió silencio, llamando a los 3 Sánchez a que se acercaran. Ante la multitud, el hombre tomó el micrófono y habló con una voz cargada de emoción. Gracias a esta familia, nuestro barrio tiene una nueva oportunidad, y hoy queremos honrar a quienes han cambiado nuestras vidas. La familia Sánchez representa para nosotros lo que la esperanza significa, y queremos que sepan que siempre tendrán un hogar aquí, entre nosotros. Los aplausos fueron atronadores. Marisol, Lucía y Leonel, tomados de la mano, recibieron aquella ovación con gratitud, mientras el líder de la comunidad entregaba a cada uno de ellos un pequeño amuleto tallado en madera, hecho por los artesanos del barrio. Era un símbolo de unidad y de gratitud, algo que guardarían para siempre. Al regresar a casa, ya entrada la noche, los 3 se sentaron en la sala, exhaustos pero felices. Leonel contemplaba el amuleto en sus manos, recordando cada palabra de la gente, cada rostro de los niños y adultos que habían conocido. Se sentía completo, en paz con un pasado que ahora parecía lejano, como una sombra que finalmente se había desvanecido. Lucía, acariciando el chal azul en sus hombros, miró a Leonel y a Marisol con una sonrisa serena. Nunca pensé que esta sería nuestra vida, pero no la cambiaría por nada. Estamos juntos, estamos en paz, y eso es lo que más importa.
Marisol asintió, sintiendo que en ese momento, rodeada de sus padres, tenía todo lo que alguna vez había soñado. Se prometió a sí misma que seguiría adelante, construyendo junto a ellos, sin importar los obstáculos que pudieran surgir. Y así, en la quietud de la noche, la familia Sánchez supo que su destino estaba entrelazado con el de la comunidad que tanto amaban. Unidos por la gratitud y el amor, decidieron que, pasara lo que pasara, siempre estarían ahí, para apoyarse y para seguir adelante, compartiendo la vida que con tanto esfuerzo habían reconstruido. Al día siguiente de la feria, la familia Sánchez despertó con la misma paz que les había acompañado la noche anterior. Sin embargo, justo después del desayuno, Marisol recibió una llamada urgente de uno de los líderes comunitarios. Había un problema en el terreno donde planeaban construir la escuela de oficios. Alguien había dejado escombros y desperdicios en el lugar, bloqueando el acceso y retrasando las obras. Al colgar, Marisol se apresuró a explicarle la situación a Leonel y Lucía, quienes decidieron acompañarla de inmediato al sitio. Al llegar, vieron que la situación era incluso peor de lo que imaginaban. Montones de basura y escombros cubrían el terreno, y las paredes iniciales de la construcción habían sido vandalizadas con pintura y grafitis insultantes que dejaban entrever una oposición a su trabajo. Lucía y Marisol miraron a Leonel con preocupación. Sabían que esta no era una simple coincidencia, sino que alguien, quizás algún antiguo rival de Leonel, estaba intentando sabotear sus esfuerzos. Pero Leonel, lejos de desanimarse, respiró hondo y sintió que este obstáculo solo reforzaba su determinación. Sin dudarlo, se acercó a algunos de los voluntarios que se habían reunido, y con la firmeza de un líder nato, comenzó a organizar la limpieza del lugar. Esto no es más que una prueba, y no nos vamos a dejar vencer tan fácilmente, les dijo Leonel a los presentes, su voz resonando con convicción. Este proyecto significa demasiado para nosotros y para esta comunidad. No vamos a permitir que nada ni nadie lo destruya. Inspirados por sus palabras, Marisol, Lucía y todos los voluntarios se unieron para remover los escombros. Leonel no solo supervisaba, sino que, a pesar de su vestimenta elegante y su posición, trabajaba hombro a hombro con los demás, mostrando una dedicación genuina. Marisol lo miraba con orgullo y admiración, sintiéndose profundamente conmovida al ver a su padre, que antes había sido tan distante, involucrado de manera tan apasionada. A medida que avanzaban con la limpieza, algunos vecinos del barrio comenzaron a acercarse para ofrecer su ayuda. En pocas horas, la noticia se había esparcido y decenas de personas llegaron para apoyar. Hombres, mujeres y hasta niños trajeron herramientas y alimentos para quienes estaban trabajando. La escena era una demostración de solidaridad y unidad. El barrio, lleno de vida y fuerza, estaba decidido a defender lo que habían construido juntos. Al caer la noche, el terreno estaba casi limpio y el cansancio era evidente en cada rostro. Sin embargo, la satisfacción era aún más grande. Lucía, con el rostro cubierto de polvo pero iluminado por una sonrisa, se acercó a Leonel y a Marisol, sosteniendo en sus manos una pequeña bandera de esperanza viva que alguien había dejado en la entrada del terreno. «Esta bandera nos pertenece, y la pondremos aquí cada día si es necesario», dijo Lucía, con una determinación que conmovió a todos. «Porque este espacio es de la comunidad y nadie nos lo va a quitar». Leonel tomó la bandera, y juntos, padre e hija la plantaron firmemente en el centro del terreno, como un símbolo de resistencia y esperanza. Los aplausos llenaron el lugar, y la comunidad entera se unió en un momento de victoria y orgullo. Marisol, con lágrimas en los ojos, observaba cómo el barrio que tanto significaba para ella se levantaba con un espíritu inquebrantable. Esa noche, al regresar a la mansión, la familia se sentó en la sala en silencio, procesando lo vivido. Leonel, quien había sido siempre un hombre de pocas emociones, dejó caer la cabeza entre sus manos, abrumado tanto por el cansancio como por la intensidad del día. «Nunca imaginé que algo tan simple como una comunidad unida pudiera tener tanto poder», dijo, con la voz quebrada, mirando a Marisol y a Lucía. «Me he pasado la vida buscando poder en lugares equivocados, cuando el verdadero poder siempre estuvo en la gente, en aquellos que luchan juntos por un bien común». Lucía se acercó y le puso una mano en el hombro,
mientras Marisol, con los ojos llenos de gratitud, asintió, reconociendo la verdad de sus palabras. La familia Sánchez había aprendido, en ese día de lucha y solidaridad, que sus vidas ahora pertenecían a algo mucho más grande, una misión que trascendía cualquier ambición personal. A medida que la noche avanzaba, los tres se quedaron allí, conversando sobre sus planes, sus sueños y sus miedos. Habían pasado por mucho juntos, pero cada obstáculo, cada desafío, los hacía más fuertes y más unidos. Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero también sabían que, mientras se tuvieran los unos a los otros y el apoyo de la comunidad, podrían superar cualquier cosa. Al final, antes de retirarse a descansar, Marisol miró a sus padres con una sonrisa serena y les dijo: «Este es solo el principio. Sé que vendrán más pruebas, pero también sé que juntos podemos enfrentarlas todas. Porque ahora somos más que una familia, somos una promesa, un compromiso de amor y esperanza que vamos a defender sin importar lo que venga». Con esas palabras, se despidieron y se retiraron a descansar, sabiendo que el día siguiente traería nuevos retos. Pero esa noche, en el silencio de la mansión que alguna vez había sido fría y solitaria, la familia Sánchez durmió con la certeza de que, pase lo que pase, nunca volverían a estar solos. A la mañana siguiente, la familia Sánchez se despertó renovada, a pesar del cansancio acumulado de los días anteriores. La fortaleza que habían encontrado en la comunidad y en ellos mismos les daba un impulso nuevo, una energía que sentían en cada mirada y en cada gesto. Sin embargo, al salir de la mansión rumbo a la fundación, Marisol recibió una llamada inesperada que los dejó a todos en alerta. Era una periodista de un importante periódico nacional, quien le informó que, gracias a la atención que había ganado Esperanza Viva en el barrio, la historia de la familia Sánchez y su transformación estaba en la mira del público. Le propuso una entrevista en profundidad, no solo para hablar del trabajo comunitario, sino para que Leonel, Marisol y Lucía contaran la historia detrás de la fundación, la razón que los había llevado a luchar por aquellos que más lo necesitaban. Marisol, al colgar la llamada, miró a su padre y a su madre con una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Nos están pidiendo una entrevista. Quieren saber todo, quiénes somos y por qué estamos haciendo esto», les explicó, aún asimilando la magnitud de lo que eso significaba. Lucía, con un gesto de comprensión, asintió, sabiendo que esa era una oportunidad de oro para dar a conocer la misión de la fundación y, al mismo tiempo, para mostrarle al país que todos podían cambiar. Que incluso el empresario más rígido podía transformarse. Pero Leonel, quien había pasado gran parte de su vida manteniendo su vida personal oculta, se mantuvo pensativo. «¿Crees que es necesario?», preguntó, aunque en su interior sentía la importancia de compartir su historia. Marisol le tomó la mano con una sonrisa de aliento. «Papá, esta es nuestra oportunidad de llegar a más personas, de inspirar a otros. Lo que estamos haciendo aquí puede darle esperanza a muchos, y tal vez, al contar nuestra historia, podamos mostrarles que cualquier cambio es posible». Leonel se quedó en silencio, procesando las palabras de su hija. Comprendía que abrir su corazón y su historia ante el país no solo era una manera de ser transparente, sino de demostrar que, aunque hubiera cometido errores en el pasado, ahora estaba listo para compartir su verdad y el camino que lo había llevado hasta ahí. Finalmente, asintió. «Hagámoslo. Contemos nuestra historia, tal como fue, con todas sus luces y sombras. Si con esto logramos que una persona más encuentre el valor de cambiar, habrá valido la pena». La familia se preparó durante los días siguientes para la entrevista, recordando juntos cada paso de su historia, desde los primeros momentos de soledad en la mansión, la llegada de Marisol y las revelaciones dolorosas que los habían unido. Fue una experiencia intensa, llena de momentos en que las emociones afloraban, pero, al final, les permitió ver lo lejos que habían llegado. El día de la entrevista, un equipo de periodistas llegó a la mansión, donde habían acordado grabar la conversación. Los reporteros instalaron cámaras en la sala principal, y mientras ajustaban los micrófonos, Leonel miró la estancia donde, años atrás, había vivido en una rutina solitaria. Hoy, esa misma sala estaba llena de vida, de gente, de luz, y él se sentía como una persona completamente distinta. Cuando comenzó la entrevista,
Fue Lucía quien tomó la palabra primero, compartiendo cómo había sido su vida como madre soltera, luchando por criar a Marisol con amor y fortaleza, manteniendo su dignidad a pesar de la ausencia de Leonel. Sus palabras eran fuertes y sinceras, y los periodistas escuchaban con admiración y respeto. Marisol continuó, hablando de cómo había crecido escuchando el nombre de su padre en las sombras, hasta que un día decidió conocerlo. Relató sus primeras impresiones de la mansión y del hombre reservado que era su padre, un hombre que, poco a poco, se había convertido en su mayor inspiración. Finalmente, llegó el turno de Leonel. Con la mirada fija en los periodistas, comenzó a contar su lado de la historia, el vacío de una vida dedicada solo a los negocios, la soledad autoimpuesta que había creído necesaria y cómo, gracias a Marisol y Lucía, había descubierto que una vida de verdad requería de algo mucho más profundo que el éxito material. He cometido muchos errores, dijo Leonel, su voz profunda y sincera. Durante años, puse mi ambición por encima de lo más importante, mi familia, las personas a mi alrededor. Hoy, todo lo que hago es un intento de enmendar ese pasado. Esperanza Viva no solo es una fundación, es mi segunda oportunidad. Y le agradezco a la vida que me haya dado esta oportunidad de ser una mejor persona. Cuando la entrevista terminó, el equipo se despidió, agradeciendo la franqueza y la valentía con que la familia Sánchez había compartido su historia. Esa noche, al revisar el material, los reporteros comprendieron que la historia de Leonel, Marisol y Lucía no era solo una historia de redención, sino un testimonio de amor, de reconciliación y de un cambio profundo que podía resonar en muchos corazones. Días después, cuando el artículo salió publicado, la respuesta fue inmediata. La gente enviaba cartas y mensajes a la fundación, algunos agradeciendo la inspiración y otros compartiendo sus propias historias de lucha. La familia Sánchez se convirtió en un ejemplo de que siempre se puede cambiar y que, con amor y perseverancia, es posible sanar cualquier herida. Y así, en ese nuevo capítulo, Leonel, Marisol y Lucía comprendieron que, aunque su misión había comenzado como un intento de sanar su propia historia, ahora eran parte de algo mucho más grande. Una ola de esperanza que se extendía, tocando vidas y recordando a todos que el verdadero cambio comienza desde dentro. La publicación de la historia de la familia Sánchez marcó un cambio profundo no solo para ellos, sino para Esperanza Viva y la comunidad que los rodeaba. Poco después de la entrevista, las oficinas de la fundación comenzaron a llenarse de cartas y mensajes de personas de todo el país, muchas de las cuales querían ayudar, donar o incluso replicar la labor de Esperanza Viva en sus propias comunidades. La historia de redención y de segundas oportunidades de Leonel, Marisol y Lucía tocó el corazón de miles. Un día, mientras revisaban algunos de esos mensajes, Marisol se encontró con una carta que llamó su atención. Era de un hombre llamado Pedro, un antiguo socio de negocios de Leonel, que durante años había mantenido una relación distante y competitiva con él. En la carta, Pedro le explicaba a Leonel cómo leer su historia le había hecho reflexionar sobre las decisiones que él mismo había tomado, y que ahora quería colaborar en el proyecto, no por negocio, sino por la oportunidad de redimirse y hacer algo que realmente tuviera valor. Leonel leyó la carta en silencio y sintió una mezcla de asombro y humildad. Aquel mensaje era una prueba más del poder que tenía el cambio y de cómo la sinceridad y la transparencia podían tocar incluso a las personas menos esperadas. Esa noche, mientras la familia cenaba en la terraza de la mansión, con la luz cálida del atardecer envolviendo la escena, Leonel compartió la carta de Pedro con Lucía y Marisol. Las tres copas chocaron en un brindis sencillo, pero lleno de significado, en honor a todo lo que habían logrado y a las puertas que seguían abriéndose. Marisol, con una sonrisa tranquila, observaba a sus padres, sintiendo una paz que antes solo había soñado. Después de todo lo que habían vivido, ahora estaban ahí, juntos, no solo como familia, sino como un equipo, unidos por el mismo propósito. ¿Sabes?, dijo Marisol, rompiendo el silencio. Lo que hemos hecho hasta ahora es solo el comienzo. Quiero que sigamos adelante, quiero que Esperanza Viva llegue a más personas. Creo que esto es solo una pequeña muestra de lo que podemos hacer. Leonel y Lucía se miraron y asintieron, sintiendo en las palabras de su hija la energía renovadora de alguien que había encontrado su vocación.
Leonel, con una sonrisa orgullosa, le respondió: «Tienes razón, hija. No vamos a detenernos aquí. Vamos a hacer que Esperanza Viva crezca, que llegue tan lejos como sea posible. Lo que hemos vivido juntos no solo nos pertenece a nosotros, es una historia para compartir, una esperanza para otros». En los meses que siguieron, la fundación creció más allá de lo que la familia Sánchez hubiera imaginado. Con el apoyo de nuevos voluntarios, socios de Leonel y miembros de otras comunidades, Esperanza Viva se expandió, abriendo comedores, centros de capacitación y espacios para mujeres y niños en situación vulnerable. Lucía, que siempre había mantenido una conexión especial con las mujeres de la comunidad, encabezó el proyecto de un refugio para madres solteras y sus hijos, brindándoles el apoyo y la seguridad que tanto necesitaban. Marisol, por su parte, se dedicó a capacitar a jóvenes en los nuevos talleres de la Fundación, enseñándoles no solo habilidades prácticas, sino valores de compromiso y solidaridad. Los chicos la veían como una mentora y, muchos de ellos, la llamaban maestra, un título que Marisol llevaba con orgullo y humildad. Y Leonel, quien en otro tiempo había vivido solo y alejado del mundo, se convirtió en el rostro de Esperanza Viva. Su presencia en cada inauguración, en cada evento, inspiraba a otros empresarios y ciudadanos a comprometerse con sus propias comunidades. Ahora, cuando hablaba en público, ya no lo hacía como un empresario frío y distante, sino como un hombre que había encontrado en su familia y en el servicio a los demás un propósito más grande que cualquier logro financiero. Una tarde, al finalizar una ceremonia de apertura de un nuevo centro, uno de los jóvenes del barrio, llamado Luis, se acercó a Leonel y le entregó un pequeño obsequio. Era una figura de madera tallada que representaba a un árbol, con ramas fuertes y raíces profundas. «Gracias, señor Sánchez. Gracias a usted y a su familia, hoy tengo un lugar donde aprender y un sueño por el cual luchar», dijo Luis, con una mirada firme y llena de esperanza. Leonel, conmovido, aceptó el regalo y lo miró durante largos segundos. En aquella figura de madera, él veía el reflejo de su propio cambio, de cómo sus raíces se habían fortalecido y sus ramas habían crecido, no en solitario, sino en la tierra fértil que su familia y su comunidad habían nutrido juntos. Esa noche, de regreso en la mansión, la familia se sentó en la sala, recordando una vez más cómo habían llegado hasta ahí, cómo cada desafío y cada reconciliación los había transformado en quienes eran. Se abrazaron en un momento de gratitud y amor, y en el silencio compartido, comprendieron que Esperanza Viva no era solo el nombre de una fundación, sino una promesa cumplida, una misión que seguiría guiándolos. En la calidez de ese momento, sintieron, con absoluta certeza, que siempre habían sido una familia, aunque su camino hasta encontrarse hubiera sido largo y difícil. Ahora, con un futuro lleno de promesas y un presente lleno de amor, estaban listos para seguir adelante, juntos, sabiendo que habían construido no solo una fundación, sino un legado de esperanza que viviría en cada vida que tocaran.